largo de todo el libro presentas a Pedro Sánchez como el alumno aventajado de Zapatero y repites que si no fuera por Zapatero, muchas de las cosas que actualmente estamos viviendo probablemente no sucederían, ¿no? Que Zapatero abrió camino para muchos de los males que denuncias. Sí, más que alumno, heredero, ¿no? O sea, que realmente, efectivamente, todo aquello que está haciendo Sánchez y que ha venido haciendo Sánchez desde el mismo momento que llegó al gobierno, lo hizo sobre un campo arado, que era el campo que aró políticamente Zapatero. Fíjate que yo tomo la decisión de escribir este libro después de que durante muchos meses, los últimos meses y tal, era una constante en periodistas, escritores de opinión, en cualquier debate y tal, que tras analizar la última tropelía de Sánchez, la última decisión, alguien dijera, pero bueno, todo esto empezó con Zapatero. Entonces, lo de todo esto empezó con Zapatero se había convertido en el latiguillo de cualquier analista político o en cualquier tertulia. Yo dije, a ver, es verdad que no es que empezó con Zapatero, sino que a todo lo que está ocurriendo en España ahora se le dio forma, se imaginó, se estructuró, se tomó como estrategia de futuro para España en la etapa de Zapatero. Es decir, que Sánchez pudo hacer un gobierno con los enemigos tradicionales de la democracia, con la extrema derecha y la extrema izquierda, xenófoba y nacionalista, con los que asesinaron para impedir que triunfara la democracia, con los que dieron un golpe. Pudo hacer eso con naturalidad dentro de su propio partido y con aceptación dentro de la sociedad, porque antes Zapatero había legalizado a ETA y la había convertido en un interlocutor político. Le estás presentando entonces como el estratega que susurra a nada menos que el actual presidente del gobierno y un inspirador de sus políticas. Sin duda ninguna. No, es que los hechos prueban que ha sido así. O sea, que durante todo el tiempo ha sido así, que los pasos que ha venido dando Sánchez no hubiera podido hacer si no hubiera nada dentro del PSOE de lo que ha hecho, de radicalización, de convertir a la derecha democrática y nacional en el enemigo de la democracia, de excluirles del campo democrático, si eso no lo hubiera hecho Zapatero antes. Es decir, es que quien hizo el pacto del Tinel para excluir al Partido Popular y para impedir que nadie pactara con él fue Zapatero. No, o sea, esto cuando hace Sánchez ahora nada con el PP, perdona, es que antes lo hizo Zapatero. O sea, es que Zapatero excluyó al Partido Popular del consenso democrático. ¿Y por qué lo hizo? ¿Porque tenía miedo a que el PP le ganara las elecciones? Bueno, eso estaba en el fondo, ¿no? O sea, volver al partido único, impedir que hubiera una derecha nacional que pudiera ganar las elecciones. O sea, la estrategia de Zapatero cuando llegó, yo estaba entonces en el Partido Socialista, él argumentó, explicó dentro, a ver, tenemos que conseguir que se rompa la derecha democrática, que se rompa la derecha institucional, que surja un ala a la derecha del Partido Popular, porque entonces el Partido Socialista con menos votos tendrá posibilidades de tener poder porque podremos pactar con cualquiera. Porque lo que hizo Zapatero no lo había hecho ningún gobierno antes. Los gobiernos habían negociado con ETA para que ETA abandonara las armas. Zapatero dialogó con ETA, acuérdate, final dialogado de la violencia, dialogó con ETA reconociéndole a ETA una interlocución de igual a igual, porque el diálogo, a ver, tú y yo dialogamos porque somos iguales, formamos parte de un contexto, no estamos negociando nada. La negociación, si tuviéramos intereses diferentes, negociaríamos, pero dialogamos porque no tenemos. Entonces, él convirtió a ETA en un interlocutor político, la acreditó, la legitimó, trató de legitimarla, para a la vez deslegitimar al gran partido de la oposición entonces, que era cuando empezó a negociar, el partido que gobernaba era el PP, ¿eh? Y hay otra cosa que también sobrevuela esa transición del zapaterismo a la etapa de Pedro Sánchez como presidente, es que en esta etapa de Pedro Sánchez como presidente se culmina la normalización de Bildu como uno de los principales socios, si no el principal parlamentario del gobierno, incluso con la posibilidad de que gane las elecciones en el País Vasco, un interlocutor válido. ¿Cómo interpretas esto? ¿Cuáles son tus temores al respecto? A ver, Javier, si Zapatero legaliza a ETA
y lo convierte en un interlocutor político en ese diálogo, claro, porque lo convierte en un interlocutor político es legalizarlo, o sea, acreditarlo. Darle carta de naturaleza. Sí, darle carta de la naturaleza, no como si fuera, o sea, cuando dice final dialogado de la violencia para cualquiera que lo quiera ver en su propio contexto, hay violencia del Estado y hay violencia de los terroristas. O sea, entonces las dos violencias son homologables. Entonces, claro, que después Sánchez convierta a Bildu en su socio prioritario es una consecuencia absolutamente lógica de aquel paso en el que Zapatero legalizó a ETA, les dijo qué tenían que hacer para legalizar la marca, para que pudieran presentarse a las elecciones, en un momento en que Batasuna había sido declarado ilegal no solo en los tribunales nacionales españoles, sino a nivel europeo. Entonces, bueno, es toda una consecuencia lógica de un tiempo en el que, insisto, para cuestionar el sistema del 78 había que cuestionar a uno de sus artífices. Claro, es que Zapatero hizo una cosa, en fin, que hay que reivindicársela como gran protagonista. Es que Zapatero rescató a ETA cuando ETA ya estaba derrotada, y rescató al nacionalismo más radical cuando el nacionalismo más radical en Cataluña había perdido su peso. ¿Y por qué estos nexos actuales de Zapatero con China, precisamente también respaldados en cierta manera ahora por el gobierno de Pedro Sánchez, tanto en contratación y materia económica? Ayer, por ejemplo, conocíamos que Pablo Iglesias, Podemos, firmaba un acuerdo con la televisión oficial china para emitir sus... ¿Es un cambio de modelo también en el área internacional que se empezó a gestar? Bueno, Zapatero ha sido un comisionista de sátrapas y dictadores desde el inicio. Lo fue con los españoles, con ETA, y lo ha sido a nivel internacional. O sea, allí donde hay una dictadura y donde hay un pueblo sometido, allí está Zapatero con el sátrapa, con el dictador y frente a las víctimas. Es en Venezuela, es en China y es en cualquier lugar donde lo llaman. A ver, no sé si además ha cobrado dinero por hacerlo, por ser su representante y su prescriptor en el mundo. Eso los tribunales determinarán, ojalá, y pronto. Pero él ha hecho negocios, por lo menos con los derechos humanos de los ciudadanos, con los que no ha estado nunca, porque siempre ha estado con los que los estaban masacrando, ¿no? ¿Salvamos algo del personaje? Por ejemplo, mis amigos tan zapateristas me hablaban de la ley del matrimonio igualitario o incluso la ley de violencia de género. ¿Sacamos algo bueno de las legislaturas de Zapatero? A ver, tú has citado, por ejemplo, dos leyes. La ley del matrimonio homosexual, o la llames como quieras. Yo creo que en conjunto es una buena ley. Ya a mí me parece que es una buena ley, pero sé que el objetivo de la ley era que votara en contra del PP, porque yo estaba dentro. Entonces, sí, yo sé que el objetivo, lo mismo que con la ley de memoria histórica, no era reconocer más derechos a los homosexuales que quisieran vivir y públicamente con otra pareja de su mismo sexo, sino que pudiera votar en contra y le pudieran llamar fachas. ¿Una artimaña meramente política? No, yo lo sé, como con la ley de memoria histórica. La ley de memoria histórica fue todavía más llamativo porque si había una enmienda transaccional del PP sobre una enmienda que ya se había aprobado, el PSOE retiraba la enmienda para que no se pudiera votar la transaccional, porque el objetivo era sacarles. Que además en el corazón de Zapatero estuviera dar más derechos a las personas del mismo sexo que deciden casarse, pues a lo mejor también. Quiero decir que, pero esto otro que yo te digo también es así. ¿Qué pesaba más? Pues no lo sé. Pero que en todo caso, que el origen de la decisión no fuera, en fin, reconocerles más derechos y tal, te puedo asegurar que en el origen de la decisión eso no estaba. Hemos hablado precisamente del pasado, hemos hablado del presente. Te voy a pedir que tratemos de aventurarnos. ¿Cuál es el futuro de Zapatero? ¿Cómo imaginas a Zapatero en los próximos años? ¿Cómo imaginas la relación del PSOE con Zapatero de aquí en adelante? ¿Cómo lo veo? Lo veo en la lista esa que hace Estados Unidos con terroristas, fíjate lo que te digo. Sí, nada menos.
bueno, terroristas no sé, o los narcos, esa que hace que pone a gente que no puede entrar, que no pueden entrar, que le quita el visado para que le quita el visado para no poder entrar, es decir, que lo relaciona directamente con narcoterroristas. Porque quitar el visado es porque lo has relacionado con narcoterroristas. Eso tendrá, si eso ocurre, tendrá una incidencia política a nivel internacional. O sea, por eso me llama tanto la atención que las actas de la negociación no formen parte ahora mismo del debate público y político de primer nivel, porque eso pasará en los libros de historia algún día. O sea, esto de que un presidente alerte, un gobierno alerte a ETA que lo van a detener en Francia, ¿cómo se llama esto? ¿En el Código Penal?